si viene porque mira, es como tú, totalmente. Sí. Bueno, como quiera, sé que la clase pasada no se alcanzó a grabar del todo, entonces solo recordar que lo que vimos fue la herramienta 4 o la propiedad 4 o teorema 4, como lo quieran ver, es que si yo tengo X un espacio topológico y tengo una colección A sub alfa con cada uno de los elementos conexo, de tal manera que la intersección de todos ellos es diferente de vacío, entonces la unión de alfa en J es conexo. Entonces, si es entre, ¿qué día es hoy? Jueves, yo creo que el viernes en la tarde o el sábado subiría la otra parte, o sea, la parte que faltó del video fue la terminación de esta demostración. Lo hicimos para dos conexos que se tocaban y luego generalizamos para una colección arbitraria de conexos. Entonces, un uso rápido de esta herramienta o de esta propiedad es checar el producto de conexos. Entonces, si yo tengo, una vez, de aquí una aplicación sería, vamos a suponer que X es conexo y Y también lo es, ambos son conexos. Y yo me quisiera preguntar por X cruz Y con la topología producto. Entonces, me quisiera preguntar si estos son conexos o no. O sea, ahorita podemos pensar en que aquí está X, acá la Y, o pueden pensarlo como una recta real y una recta real. Y yo quisiera saber si el producto de todos pues me da conexo. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar eso para demostrarlo y si con eso es suficiente o necesito más herramientas. Entonces, algo que quisiera comentar es que si yo tengo X y tomo cualquier punto Y, aquí, vamos a ponerle B, yo puedo fijarme en X cruz B. Entonces aquí mi primer pregunta es, ¿ustedes qué creen que pase con este conjunto? ¿Creen que sea conexo en la topología producto o no? ¿Será conexo o no será conexo? Si seguían por el dibujo, ¿ustedes qué creen?
Que sí. ¿Y qué les dice la intuición? Porque sí. Que no tiene separaciones, no acepta separaciones. Ajá, en principio no acepta separaciones, pero si se fijan como que es muy parecido a X. Es como el mismo X nada más que movido del lugar. De alguna manera, aquí un salto de fe es decir, a ver, estos dos en esencia son iguales. De alguna manera son iguales. Y este es conexo. Entonces yo lo que espero, pues es que este sea conexo. Entonces dice, si dos espacios topológicos se parecen mucho y uno es conexo, uno esperaría que el otro lo fuera. ¿Eso qué me suena? A funciones continuas y homeomorfismo. Que dos espacios sean iguales, pues significa que son homeomorfos, o sea que hay una función continua entre ellos. Entonces aquí una primera pregunta es, si f va de A a B continua y A es conexo, ¿será que la imagen de A será conexo? Porque entonces, si tengo un homeomorfismo, pues un homeomorfismo es una función continua y su imagen sería todo. Entonces, pues pareciera que tengo que responder primero a esta pregunta para usarla y luego ya decidir. Entonces, vamos a dejar esta pregunta en pause. Les voy a dar el spoiler, la respuesta es que sí. Entonces, esta cosa es conexa. Profe, entonces en el caso de la X, pues no, que los productos de X con B, se puede decir de que no se supone de que X cruz B es conexo, se puede decir que X es conexo igual. Sí, porque si es homeomorfismo, hay una de regreso que es continua, la inversa es continua. Sí. O sea, aquí la función que iría de X a X cruz B sería a X la mando a X, B. Y a X, B, pues la mando a X. Esa sería su inversa. Habría que ver primero que esta cosa es continua para poder usar esto. Y habría que demostrar esto para poder usarlo. Entonces primero vamos a ver que esto, vamos a suponer que esta sí es continua y que esto es cierto para demostrar el producto. Y luego demostramos lo que necesitamos. O sea, hemos hecho un poco así, decimos, a ver, ¿esto será cierto? Bueno, parece que sí es cierto si esto se cumple. Y dices, bueno, ¿será que eso se cumple? Y es así como vamos sacando las herramientas o las propiedades, porque las necesitamos, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que estas dos cosas son homeomorfas, quiere decir que esto es conexo. Ahora, vamos a tomarnos una aquí y me voy a fijar en la línea que pasa por A, que sería A cruz Y. ¿Qué podemos decir de A cruz Y? Sería similar, ¿no? Ajá, sería similar porque Y a cruz Y, pues en esencia son iguales. Entonces, si este es conexo, pues este tendría que ser conexo. Este es conexo. Entonces, voy a decir la línea que pasa por A es conexo. La línea vertical, le voy a poner aquí V de vertical. Y la línea horizontal que pasa por B es conexo. A este le voy a llamar
pasa con su unión? Si yo uno la línea vertical con la línea horizontal. ¿Qué pasa con VA, unión, HB? ¿Sigue siendo conecto? Ajá, ¿por qué? Sí, porque las volteas en el puntito. Se tocan aquí. Pues A, B vive en la intersección. O sea, estamos usando esa herramienta. Entonces, voy a llamar a esta crucita la cruz que pasa por A, B. Vamos a llamar a la cruz A, B. Va a ser la unión de la línea vertical con la línea horizontal. Ok. Entonces, esta es la crucecita. Esto nada más era para ilustrar que eran como iguales. Ahí está la cruz. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la línea vertical y la línea horizontal la voy a dejar fija. ¿Qué pasa si tomo la unión de todas las cruces que pasan por A, B, donde A vive en X? ¿Eso cuánto me da? Este se empieza a mover. Y la B queda fija. Pues se le me conectan por lo mismo. Ajá. Este de aquí es conexo, ¿por qué? Porque es la unión de conecto. ¿Y en dónde se tocan? En A, O sea, intersecto todas las cruces donde la A se mueve. no. ¿Y qué es lo que...? En todo B. Ajá. Todos tienen esta línea horizontal. Aquí ya tengo otra cruz, aquí esa prima. Y al mover esta línea, la intersección contiene a X cruz B. ¿Sale? Porque todos tienen la línea horizontal. Pero ¿quién es la unión? ¿Qué pasa si uno todas las cruces? X cruz B. ¿Mande? X cruz B. X cruz Y, porque Ah, sí, porque esta se está moviendo toda. Se me da X cruz Y. Entonces X cruz Y es conexo. Entonces, mientras esto sea cierto, el producto de conexos pues es conexo. No sé si tengan alguna duda. Aquí sería como un corolario de la herramienta 4, o si le quieren poner la herramienta 5. Propiedad 5, tengo conexos, entonces esta cosa es conexo.
¿Dónde metimos a la topología producto? Bueno, todavía no digo nada, pero esta función continua depende de la topología producto. Ok. Entonces, antes de responder las preguntas, o sea, para que esto funcione, necesito que esto funcione y necesito que esto realmente sea una función continua. Antes de pasar a eso, ¿hay alguna pregunta respecto a esto de acá? Perfecto. No entendí muy bien por qué en la intersección va a estar X cruz B. O sea, yo no entiendo como que habría puntitos, pero no todo el X cruz B. O sea, toda la línea horizontal. Es que aquí esta es la cruz A, B, ¿no? Es la línea vertical y la línea horizontal, pero la B está fija. Entonces aquí dice une todas donde se mueve A, pero B queda fija. Entonces dices, a ver, si tú te agarras C de A', B, ¿cuál sería el dibujo? Pues una rayita más. Una rayita más, esta no va. Pero sería en otra A', en otra X pondría la línea horizontal, la línea vertical, pero la línea horizontal sigue ahí. O sea, todas las cruces tienen a la B, tienen a la línea morada. Claro, si yo moviera la línea morada, pues ahí sí tendría problema. Lo que estoy haciendo es dejando la B fija y la A la voy moviendo. Entonces todas las cruces tienen a esta. Por eso puse aquí que esta que es la línea morada está contenida en todas las crucecitas. Ok. No sé si alguien más. ¿Alguna pregunta o todo? Bien. Bueno. ¿Qué prefieren? ¿Ver que esto es continua, esto con la topología de subespacio en la topología producto? ¿O ver esto? Y que ahora vamos a ver las dos. Pues primero la pregunta, ¿no? Ok. Entonces voy a dejar ahí la herramienta. Este de aquí, ¿ya lo puedo borrar? Entonces, vamos a suponer que A es conexo, F que va de A a B es continua, y yo me quiero preguntar por la imagen de F. Entonces ya dijimos que sí, bueno, vamos a ponerle un entonces. ¿Cómo demuestro que algo es conexo? Escribo en la demostración. Suponiendo que se acepta la... Supongamos, vamos a suponer, si nada se nos ocurre, por definición, supongamos que existen U y V par de abiertos en B, tal que, y todas las propiedades.
No, abiertos ya lo tengo, que este es el 1. El 2 era que U intersección F de A es diferente de vacío. V intersección F de A es diferente de vacío. U intersección V intersección con F de A es igual a vacío. Y F de A está contenido en U unión V. Entonces tengo aquí algo que no se puede separar. Y luego tengo el conjunto B. Por algún lado anda la imagen. Y entonces estoy suponiendo que hay dos abiertos. Lo voy a poner así para que sí se puedan tocar. Y luego por acá hay otro. Se pueden tocar fuera de F de A. Este de aquí es F de A. Ok. Y aquí está. Y este es conexo. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo usar? Pues nada más tengo dos cosas, una que F es continua y otra que A es conexo. El hecho de que A sea conexo lo puedo usar hasta que estoy en A. Pero que F sea continua, ¿qué me dice? ¿Cuál es la definición de una función continua? Que para todo abierto de B, pues imagen inversa es abierta en A. Ok, entonces aquí tengo algunos abiertos. Los puedo mandar a ver qué pasa. Entonces dices, a ver, bueno. Sea X si quiere pueden ser W igual a la imagen inversa de U y Z igual a la imagen inversa de V. Estos son abiertos en A. Ok. Entonces ya tengo un par de abiertos en A. ¿Por qué? ¿Cómo puedo usar esta propiedad? ¿Qué significa que U intersección F de A sea diferente de vacío? Ahí hay un elemento, a ver si este es U, aquí hay un elemento. Por 2 existe W, elemento de F de A, y tal que W esté en U. ¿Pero qué significa que W viva en F de A? La imagen inversa de W, ¿no? O sea, si este vive en la imagen del conjunto, quiere decir que hay alguien en el conjunto, de tal manera que al evaluarlo me da W. O sea, que viva en la imagen quiere decir que existe un W1 en el conjunto, de tal manera que F de W1 es igual a W. ¿Okay?
pero W vive en U. Entonces, ¿en dónde vive W1? En la imagen inversa de W. Ajá, entonces este vive en la imagen inversa de U, que es el W. O sea que el W es diferente de vacío, porque hay alguien que vive ahí. Entonces va a haber alguien en W. ¿Qué pasa con Z? Algo similar. Como va a haber alguien en FDA, o sea, como esto es diferente de vacío, hay alguien en FDA que está en V. Entonces existe un Z en FDA, de tal manera que Z vive en V, y entonces existe, como es la imagen de un conjunto, existe un Z1 en A, tal que f de Z1 es igual a Z, pero este vive en V, y eso implica que Z1 vive en la imagen inversa de V. Este es Z, y entonces Z es diferente de vacío. Entonces se cumple dos, o sea, ya tenemos dos abiertos que son no vacíos. Vamos a ver qué pasa con su intersección. ¿Cómo decimos que no hay nadie en la intersección? ¿O qué pasaría? ¿Qué pasaría si existe un X en W intersección Z? O sea que X vive en W y X vive en Z. ¿Qué puedo decir de eso? Que su intersección es diferente de vacío. Ajá. Pero si utilizo quién es W, Que al aplicarle la función a X va a caer en U y V. ajá, al aplicarle X, como W es la imagen inversa de U, pues este vive en U. Y como Z es la imagen inversa de V, este vive en V. Pero f de X, como X vive en la intersección y estos están contenidos en A, f de X pues vive en la imagen de A. Entonces hay alguien que esté en los tres. Entonces esta es una contradicción, porque no puede haber nadie que esté en los tres. Entonces no puede haber alguien en la intersección. O sea, W, ahí. W intersección Z es igual a vacío. A ver, ¿qué puedo decir a partir del 4? El 4 dice que f de A está contenido en la unión. ¿Qué pasa si agarro a alguien en A? ¿Dónde vive f de X? En f de A. ¿Y dónde vive f de A? En la unión de U y V. Entonces f de X vive en U, o f de X vive en V. Entonces, ¿dónde vive X?
en su imagen inversa, que es W, o en su imagen inversa de, es decir, en la imagen inversa de V, que es Z. Entonces X vive en W unión Z. Ah, ya se cumplen las 4. O sea que estoy encontrando una separación para A, porque eso no puede ser. Y eso era una vez. Sí, se suponía que A era conexo. Aquí no puede ser, pues A es conexo. Entonces realmente el suponer que hay una separación está incorrecto, y entonces f de A tiene que ser conexo. Ok, entonces ya le puedo quitar la pregunta, ya lo puedo poner como herramienta. La imagen de conexos siempre es conexo. Por eso cuando ustedes pintan una función continua cuyo dominio es un intervalo, pues la manera de saber si es continua o no es si despegan el lápiz o no, porque su imagen va a ser un intervalo o no lo va a ser. Ok. Entonces esta pregunta ya fue. Lo que quedaría lo que queda es un ejercicio de continuidad. Preguntarnos si esta función es continua, donde este tiene la topología de subespacio de la topología del producto. Antes de pasar a ver si es continuo o no, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? A ver si sigue grabando. Profe, entonces, bueno, digamos que con la herramienta 5, las condiciones para que se conecta es de que sea un homeomorfismo y que sea continuo, ¿no? ¿Cuál? En la herramienta 5. Pero en la 5, bueno, hay que ver que Sí, esta pues. sí es continua. O sea, hay que ver que esta función sí es continua para que la imagen de esta, como es su proyectiva, que es esto, sea conexo. Esta es la línea horizontal que usamos. ¿Sí? Entonces necesitamos ver si eso se cumple. Sí, sí. Ok. ¿Y de acá abajo hay alguna duda? Sí, en el 3, ¿qué fue lo que se contradijo? En el 3 se contradijo que hay alguien que vive en U, en V y en F de A, y se suponía que era vacío. Ah, ok. Sí, usualmente cuando queremos utilizar una separación que ya existe, cada condición te va a dar la condición de la otra separación. En algún momento llegarás a una contradicción, pero aquí la contradicción fue inmediata, o sea, nosotros supusimos esto, llegamos a este, entonces esto no puede ser. O bueno, esto no puede ser o esto no puede ser. Si esto no puede ser, pues ya acabamos. Si esto no puede ser, entonces tiene que ser. Ok, entonces vamos a borrar y a mostrar que esa cosa es continua. Solo voy a hacer un dibujo aquí, que este es X, y luego aquí está mi producto cruz, X cruz Y,
solamente la función continua, o pueden verla como función que va de x a x cruz y si quieren, o pueden verla como función que va de x a, dependiendo de qué tanto quieran, si quieren manejar como su espacio de x cruz y, o si quieren verla como función que va de aquí a justo este. Entonces aquí, como x es conexo, la imagen, si esta fuese continua, la imagen de f, que sería la línea morada, sería conexa. Ok, pues puedo quitarlo del homeomorfismo y dejarlo por una función nada más que va de x a x cruz y. No necesito la inversa y no necesito, como esta herramienta realmente nada más me dice estudia la imagen mientras sea continua, con la imagen tienes. Entonces la imagen de esta función pues es la línea morada. De a cada punto me lo va a enviar a un punto aquí y cualquier punto en la línea morada viene de donde. ¿Cómo demuestro que es continua? Definición de continuidad. Sería que, según que la función f es continua en x, separar lo abierto de. Para saber que el punto cruz de x y y, pues ahí que la imagen inversa es abierto en x. Sí, que la imagen inversa de un abierto es abierto. Si tengo suerte y tengo una base, para la topología es más fácil, porque la imagen inversa de un abierto es la imagen inversa de la unión de básicos, y la unión de la imagen inversa es la imagen inversa de la unión. Entonces, aquí, tal vez para mañana, sería, si f va de x a y, y la imagen inversa de b es abierto para todo b en b, con b base de la topología en y, entonces f es continua. O sea, que no tengo que checar en todos los abiertos. Mientras tenga una base, checándolo en una base es suficiente. La imagen inversa de un básico es abierta. Este es ejercicio de funciones continuas, lo pueden hacer mañana. Y si tienen dudas, pues me dicen. ¿Cuáles son los básicos en el producto cruz? Los básicos de la topología producto. Segundo parcial. Son de la forma ¿cuál forma? Este producto fluye abierto, Ajá. Un cruz V. donde es abierto en X y
un dibujo, los abiertos son rectangulitos que se ven, rectángulos abiertos. Pueden ser así, o puedo tener suerte y que toque a la línea morada. Pregunta, ¿cuál es la imagen inversa de un rectángulo que se ve de esta forma? ¿Quién es la imagen inversa de un conjunto? Voy a poner aquí A. Entonces la imagen inversa de A son todos los X. En A. O sea, son todos los X en X, tal que f de X se evalúa como X, B. X, B vive en A, pero A es Q cruz B. O sea, son los X en X, tal que X vive en U y B vive en V. ¿Qué pasa si B no vive en V? ¿Quiénes son los X que cumplen eso? Si el conjunto no tiene nada que ver con la imagen, ¿quién es su imagen inversa? El vacío. Porque no hay nadie que caiga aquí. O sea, la imagen de la función es la línea morada. Si agarro un conjunto que no tiene nada que ver con la línea morada, pues ese conjunto no va a tocar a la imagen, no va a haber nadie que vaya a caer aquí. Entonces puede haber dos opciones. Una es vacío, si B no vive en V, y si llega a tocar, ¿quién sería la imagen inversa? Este es U cruz V. V cruz U. U. Pero U es abierto en X. O sea, si tengo un básico, la imagen inversa o es vacío, que es abierto, o es la coordenada U, la primera coordenada, pero como es producto de abiertos, un básico, pues entonces la primera coordenada es abierta. De cualquier manera, la imagen inversa de un básico es abierta. Por lo tanto, F es continuo. Es continuo y por lo tanto F de X es conexo, pero la imagen de X es X cruz B. Siempre que, esta es otra manera de demostrar que algo es conexo, encontrando una función continua cuya imagen sea el conjunto que quiero saber si es conexo. Si yo quiero saber si esto es conexo, encuentro una función continua donde el dominio sea conexo y la imagen sea el conjunto que quiero saber. Es otra herramienta.
Entonces por eso me ayuda de dos maneras. Una para saber si, por ejemplo, si tengo un conexo y una función y su imagen no es conexa, pues F no puede ser continua. O si tengo un conjunto que quiero saber que es conexo y lo puedo ver como la imagen de una función continua con dominio conexo, pues esa es otra manera, para no hacerlo por definición. No sé si tengan alguna duda. ¿Qué falta? Falta preguntarnos qué onda con la cerradura. La cerradura de un conexo es conexo, ¿no? El interior de un conexo es conexo, no, etc. Yo creo que eso lo veo el lunes. Y básicamente ahí terminaría los temas de conexidad. Entonces, mañana que sea día de ejercicios, piensen también si quieren cortarlo hasta conexidad o quieren que le agreguemos capacidad. Y los que vayan a rehacer equipos, díganme, quienes tengan nada más 2 integrantes, díganme para también. Hay equipos que ya no quieren a sus equipos, entonces reasignar.